Qué bueno estar nuevamente por acá con este estudio que estamos haciendo del libro de Hechos, basado en el libro más vendido del mundo, que es la Biblia. Nada más y nada menos que la palabra de Dios. Hablando de Hechos, ¿sabías que los ateos creían que el universo era eterno? Y en vista de eso, negaban la existencia de Dios porque al ser el universo eterno no había sido creado por nada ni por nadie. Pero luego la misma ciencia descubrió que el universo no es eterno. De hecho, se está deteriorando o va a terminar en un tiempo y se llega a la conclusión, según la ciencia, que al no ser eterno es porque tuvo un principio, lo cual indica que si tuvo un principio fue que algo o alguien lo ha creado. Y ahí es donde muchos atribuyen a esto a la existencia de Dios. Otros dicen que fue creado por otra cosa, por una explosión, y debido a esta explosión se fue dando el proceso de fotosíntesis, ciclo del agua y toda la perfección simple y llanamente por una explosión. Algo un poco absurdo. Es como decirte que en el garaje de mi casa o en el garaje de tu casa haya habido una explosión y cuando vas a ver y levantas eh, la puerta del garaje, te encuentras con un Mercedes-Benz perfecto último modelo. O sea, creer que una explosión hace que se crea algo perfecto, bueno, creo que hay que tener más fe en eso que una fe en Dios. Pero vamos con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 24. Mira lo que dice. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos hay. Qué bueno, tiene que ver con la historia, ¿verdad? Que acabamos de comentar. Aquí vemos que se reunieron y adoraron. Esta gente tenía una seguridad en la adoración. La pregunta que queremos hacer o que quiero hacer: ¿cómo estás adorando tú cuando vas a la iglesia? Porque la iglesia primitiva adoraba de una manera extraordinaria. Tu iglesia o mi iglesia, ¿cómo se adora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta que en la adoración hay un poder sobrenatural y no es o no está de más decir que muchas cosas en tu iglesia no suceden porque la adoración es muy simple, muy vana, no es del corazón, no es del espíritu? Así que vamos a estar seguros cómo estamos adorando. Es muy importante. Si tú asistes a una iglesia, es importante que esto lo entiendas. Las iglesias se están volviendo club religiosos. Se van los domingos, se marca tarjeta, se va un domingo sí, cuatro no, cuando me acuerdo, cuando puedo. Si hay un juego de fútbol, yo no voy a la iglesia porque tengo que ver mi juego de fútbol. Escuché a Dante, uno de los extraordinarios hombres predicadores de la palabra, que dijo: qué estupidez de la gente que falta a la iglesia por ver un juego los domingos o ir un día a la playa. No te pongas bravo conmigo, ponte con Dante. Mira el versículo 25 al 26. ¿Qué por boca de David, tu siervo, dijiste? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice el versículo de 27 al 30. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Clave aquí, unánimes esta oración, todos, de una manera unida. Pero fíjense, no oraron para que cesara la persecución, cosa que es lo que más hacemos todos. Señor, quita este dolor, quita esta aflicción, ¿hasta cuándo, Señor? Y no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero mira esta gente. Lo estaban persiguiendo, los iban a matar y no pidieron que cesara la persecución, sino todo lo contrario. Lo que dijeron fue: danos valor para afrontar la persecución. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Oraron para que Dios le diera valor.
¿Cómo son nuestras oraciones hoy en día? Hace poco hablé con una persona de la iglesia, de nuestra iglesia, y le dije, estemos siempre prestos. Qué bueno que te están sucediendo cosas hermosas, pero le dije esto, no desmayes, vendrán tiempos duros y difíciles que no queremos que lleguen, pero es parte del crecimiento espiritual. Si alguien me escucha, un religioso, y dice, el Señor reprenda al diablo, no decrete cosas negativas, no, se reprendo esto y aquello. No, no. Esto es la vida. Y la vida se trata de momentos duros y difíciles, no de una casita de cristal. Creer en Jesús no es que no te van a pasar cosas malas. La gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo. ¿Qué he hecho yo de mal? Bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué naciste? Estás en la vida y en la vida suceden cosas buenas y suceden cosas malas. Este no es tu casa. Tu casa no has llegado, tú estás de peregrino en esta tierra. Qué bueno que nos sucedan cosas buenas y eso es lo que yo quiero que me suceda nada más, pero no es así. Parte de la aflicción es para que tú y yo crezcamos, para que cuando estemos arriba en el cielo estemos a la plenitud de Cristo. Mira lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue la iglesia que hizo que esto fuera posible. El denuedo en la oración, en la unidad, en la fuerza, en la fortaleza y no los problemas que debilitan a más de uno. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser lo suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Wow! Te repito, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no duró mucho. Ellos empezaron a vender sus pertenencias, sus casas, sus terrenos, pero esto no duró mucho. ¿Sabes por qué no duró mucho esto? Por la carnalidad. La gente empezó a vender sus casas y darlas a la iglesia, pero la carne es algo que se levanta y la gente piensa más en lo suyo propio. Lamentablemente, esto no duró mucho. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección de Jesús y abundante en gracia era sobre ellos. Otra vez, el tema de la resurrección. Recuérdate que te dije que era importante o que aprendimos que era importante. Muy clave acá y sigue siendo importante. Y dice el versículo 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Escucha esto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es una tontería hacer esto hoy en día. ¿Y por qué? Porque usted va a decir que es una tontería que una gente vende una casa y la entregue. Es una tontería porque sería una gran confusión. ¿Y por qué? Porque primero es necesario que usted crezca espiritualmente y madure para luego después vender una casa y entregar una parte de ella o todo. Porque si no, desafortunadamente usted no entenderá lo que está haciendo. No es bueno hablar de uno mismo y siempre trato, pero conocí una persona, mejor dicho, conocí una persona, una pareja que vendieron una propiedad y el 80% lo dieron a la casa, a la iglesia donde ellos asistían. Después de eso, ¿sabe lo que pasó? Todas las cosas se les complicaron. Vino una sequedad en ellos que no entendían. Pensaban que las cosas mejorarían por ese sacrificio. No estoy diciendo que la dieron con ese interés, pero es lo que se supone. Pero cuando la gente es madura y se afianza a las cosas de Dios y entiende que se da por amor, por corazón, aunque vengan los momentos difíciles, la persona madura va a entender. Gracias a Dios esta pareja era madura y se mantuvo. Y después Dios los bendijo de una manera sobrenatural. Dice el versículo 1 al 2 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad
y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. En el capítulo anterior te dije que Bernabé había hecho esto, que vendió una heredad, la entregó. Ananías y Zafira, posiblemente, por ver lo que hizo Bernabé, ellos quisieron hacer lo mismo. Y quisieron, ustedes saben, quizás figurar el momento. Y esto es algo que se ve en muchas personas. Sin embargo, ocurre algo en la vida de Ananías y Zafira. Mira lo que dice el versículo del 3 al 4. Y Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Esto es clave. Te repito el versículo del 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es Dios. Y es importante esto, porque fíjate lo que habla. Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Nombra al Espíritu Santo. Pero después termina diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que el Espíritu Santo y Dios es lo mismo, pero fíjate que se dirigen al Espíritu Santo porque es el que está en la tierra. Es muy importante que lo sepa. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Algunos esta muerte la atribuyen a Pedro el apóstol, que fue el que ocasionó esto, pero no, esto lo ocasionó fue el Espíritu Santo, fue el que le quita la vida a Ananías. Es más, yo me atrevo a decir que Pedro se quedó sorprendido. Pedro no se imaginó que esto iba a ocurrir. Después, al ver esto que sucedió con Ananías, obviamente cuando le habla a Zafira, ya yo sí creo que Pedro sabía lo que iba a venir. Y dice el versículo del 6 al 9, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido están, y ahora te sacarán a ti. Pedro ya sabía lo que iba a ocurrir por lo que había que sucedió con su esposo Ananías, el esposo de Zafira. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que impacta es que la iglesia primitiva no podía existir este tipo de mentiras. Hoy en día se pueden decir este tipo de mentiras y no pasan estas cosas todavía, por lo menos no lo he tenido una evidencia cercana. Pero hoy en día no pasan las cosas que suceden en la iglesia primitiva, pero tampoco se ven las cosas que se veían en la iglesia primitiva. ¿Sabes que el problema con Ananías y Zafira no era que se hubiesen quedado con parte del dinero? No, porque era su casa, ellos podían vender y entregar una parte de ella, como hizo la pareja que te conté. El problema fue que ellos mintieron. Ellos dijeron que habían dado toda la cantidad y no fue así. Y dice el versículo 12 al 14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de los hombres como de las mujeres. Para el año 300 después de Cristo se calcula que millones de personas ya estaban en el imperio romano y creían en Jesús. El versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en las cárceles. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándole, les dijo, pero fíjate que dice un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor. Cuando tú escuches que dicen el ángel del Jehová o el ángel del Señor, está hablando de Jesús. Aquí habla de cualquier ángel. Y terminamos con el versículo del 19 al 23. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anuncié al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Lo mismo con la resurrección. No se movió piedra para que Jesús saliera, sino que se movió la piedra para que todos nosotros nos diéramos cuenta que la tumba estaba vacía. Igual aquí con Pedro. Fue algo sobrenatural lo que sucedió. Y es muy importante que tú y yo como iglesia sepamos que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas para que seamos testimonios y para que seamos también partícipes de cosas sobrenaturales, porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos.